Las últimas encuestas a poco más de una semana de la definición electoral otorga al expresidente Luis Ignacio Lula da Silva el 47% de intención de voto contra el 37% que cosecha el actual presidente Jair Bolsonaro. En caso de confirmarse estos porcentajes, las elecciones presidenciales de Brasil se definirían en la segunda vuelta, fijada para el 30 de octubre, para la que el candidato del Partido de los Trabajadores podría obtener el 52%. Los datos de las consultoras expresan el grado de polarización de la sociedad brasileña. El tercero en intención de votos es Ciro Gomes, con solo el 8%. E eu fiz isso, eu mostrei para eles que o Brasil está mergulhado numa crise que tem caráter orgânico, modelar, e que a minha proposta é a única, infelizmente, no Brasil que propõe uma mudança do modelo econômico e do modelo de governança política. Frente a este panorama, Lula da Silva dinamiza los últimos días de campaña buscando obtener respaldos electorales que le permitan el triunfo en primera vuelta, apelando a una maratón de actos de campaña. Con ese objetivo, el expresidente decidió no participar del debate previsto para este sábado y organizado por un pool de medios encabezado por la cadena SBT y la CNN en Brasil, al que sí asistirá Bolsonaro. Lula, por su parte, confirmó su asistencia al último debate el jueves 29, organizado por la cadena Globo. Más allá de las márgenes de error de las consultas y los cambios de humor de los votantes al momento de elegir un candidato, el triunfo de Lula da Silva, al menos en segunda vuelta, parece irreversible. Rapaz, o que eu mais gosto em Bolsonaro é o que ele tem para dizer, ele diz logo. Muita gente ataca, é que ele fala o que vem na ponta. O que eu gosto é isso. E o que o pessoal gosta é isso. O Brasil volta a crescer, com um pouco de dificuldade, porque eu acho que foi deixado um lastro muito grande nesse governo anterior, mas a gente vai conseguir, o Lula consegue recuperar. Ele tem essa capacidade, né, de fazer, voltar a crescer. E a gente precisa, né? Nós precisamos voltar a crescer, a gente precisa ter uma vida digna novamente. El temor que genera este desenlace es una eventual reacción del presidente Bolsonaro desconociendo la victoria de su rival. Al igual que Donald Trump en Estados Unidos, frente a Joe Biden, Bolsonaro buscó en las últimas semanas sembrar dudas sobre el sistema de votación de Brasil, aunque en declaraciones recientes intentó moderar su tono. Con la polarización extrema, el actual mandatario plantea los comicios como una lucha del bien contra el mal, instala permanentemente el concepto de enemigo político, favoreciendo la falta de respeto al otro, al no diálogo y la aparición del odio y la violencia. No meu governo, extirpamos a corrupção sistêmica que existia no país. Somente entre o período de 2003 e 2015, onde a esquerda presidiu o Brasil, o endividamento da Petrobras por má gestão, loteamento político e em desvios chegou à casa dos 170 bilhões de dólares. O responsável por isso foi condenado em 3 instâncias. Temos a tranquilidade de quem está no bom caminho, o caminho de uma prosperidade compartilhada entre os brasileiros e, mais além, compartilhada com nossos vizinhos e outros parceiros mundo afora. Ese clima también se refleja en la opinión pública. Según una encuesta de Datafolia, el 67% de los brasileños tienen miedo de ser víctima de un hecho de violencia electoral. Este estado de ánimo interactúa con las mayores preocupaciones de la sociedad: inflación, desempleo y salud. La pandemia dejó casi 700.000 muertes mientras el mandatario calificaba al COVID como una gripeciña, a lo que se sumó una recesión económica que llevó la desocupación a más del 9%. Aunque los indicadores mejoraron en lo que va del año, el 15% de los brasileños pasa hambre y otro 15% sufre inseguridad alimentaria. Pasando estos porcentajes a cantidades, suman 125 millones de personas que enfrentan necesidades básicas y temen que su situación se agrave. No está claro si las políticas de ayuda social impulsadas por Bolsonaro, como el Plan Auxilio Brasil, lograrán mejorar su desempeño electoral. Lula, por su parte, no deja de recordar en sus actos que durante sus 2 mandatos redujo la pobreza y convirtió a Brasil en la 6ª economía mundial. Nunca houve tanto investimento na educação, nas universidades, nas escolas técnicas, nos institutos federais, como houve no nosso tempo. Porque todo mundo sabe
que esse Bolsonaro não entende de educação, não entende de emprego, não entende de sindicato, não entende de enfermagem, não entende absolutamente de nada, a não ser de fake news e mentir para a sociedade brasileira, como ele faz todo santo dia. Ahora, el expresidente busca votos en las regiones que más lo resisten, fundamentalmente en el sur del país. El amplio movimiento político y social que lo impulsa es un llamado a terminar con el fascismo y la intolerancia en Brasil y está sumando apoyos desde todo el arco político que podrían ser vitales para un triunfo contundente que convierta a Bolsonaro en una anomalía en la historia política del gigante sudamericano. Y ya mismo nos metemos con lo que es la campaña en Brasil. Hace un poquito más de una hora, Ignacio Lula da Silva de esta manera encabezaba un acto, esto fue en el sur de San Pablo, Augusto, ¿no? Exactamente, junto a Fernando Haddad, Exacto. que es candidato a gobernador de San Pablo, fue candidato a presidente en 2018, fue ministro de Lula y de Dilma, fue también alcalde de San Pablo, una figura importante dentro del Partido de los Trabajadores. Bueno, allí estaba este acto. Ese que estábamos viendo es Guilherme Boulos, que es del PSOL, que es un aliado del PT. Bueno, también hay que tener en cuenta el horario, ¿no? De la campaña. Ya la otra vez, el anuncio de que iba a ser candidato Ignacio Lula da Silva también hizo un acto en horas de la mañana. No nos molesta. Para nada, porque nos entra perfecto para esta edición de Televisión Pública Noticias Internacional. A ver, próximo domingo, no mañana, sino el 2 de octubre, elección presidencial del vecino país, tenemos la última encuesta y ya la empezamos a analizar con Augusto. Aquí los datos, esta última encuesta, 47% Ignacio Lula da Silva, 33% Bolsonaro. ¿Cuál es la lectura de estos números? Bueno, se mantiene una distancia ahora de 14 puntos en relación a la encuesta anterior de Datafolia. Sube 2 puntos Lula. Bolsonaro está clavado en 33, según otras encuestas, 34, 35. Pero esta foto se repite en todas las encuestas, ¿sí? Después están el resto de los candidatos. Ciro Gómez, que tiene 7%. Muy lejos. Y Simone Tebet, que tiene 5%. Son importantes esos votos porque el PT apuesta a sacar varios de esos votos de las terceras vías, digamos, para poder llegar al 50-51% de los votos que le permitiría ganar en primera vuelta. Bueno, está cerca del 50% Ignacio Lula da Silva, que es lo que necesita en Brasil, así es la ley electoral, para poder triunfar en primera vuelta. Hablemos ya de los votos válidos, Augusto. Los votos válidos, según la última encuesta de Datafolia, da 50%. Bueno. Digamos, llegaría con lo justo a ganar en primera vuelta dentro del margen de error, ¿no? De las encuestas, con lo cual está muy cerquita, según las encuestas, y por eso están acelerando la estrategia para sumar votos por fuera de los votos que ya tiene Lula. Lo que se dice es, bueno, a ver, si el escenario está instalado de que va a ser en segunda vuelta, los votos del tercero y cuarto van a ir para el tercero y cuarto. Sin embargo, si hay posibilidades de que se resuelva en primer turno, esos votos podrían ir a Lula como ganador. Se está viendo, por ejemplo, Geraldo Alckmin logró sumar a 20 alcaldes paulistas del PSDB, que está en alianza con Simone Tebet, para que anuncien el apoyo en primer turno a Lula. Eso es una estrategia que están llevando adelante. Hay algunos sectores cercanos a Ciro Gómez que también están manifestando su apoyo en primera vuelta. Así que vamos a ver en esta última semana que queda cómo sigue, ¿no? Si siguen cruzando el Rubicón algunos viejos tucanos adversarios del PT para elegir a Lula. Y lo que ha pasado también es que Fernando Henrique Cardoso mandó una serie de tweets, no pide apoyo, no pide votar a Lula, digamos. Habla de la democracia, pero tampoco llama a votar a la candidata que su partido está apoyando. Entonces quedó como ahí una ambigüedad que podría llegar a leerse como un apoyo a Lula. Bien, hasta acá nos hemos ocupado de Ignacio Lula da Silva, pero ya mismo nos ocupamos de Bolsonaro, su gobierno y su estrategia electoral apuntada a la economía. ¿De qué manera reactivar la economía, sobre todo en esta última semana, y poder crecer en las encuestas? En principio, 35%. ¿Cuál es la estrategia económica del gobierno de Bolsonaro? Se lo cuenta ya mismo Félix Taylor.
La estrategia es este programa de auxilio Brasil, creado justamente por Bolsonaro para reemplazar al programa Bolsa Familia del gobierno de Lula. Los destinatarios de este programa son 50 millones de personas. El monto total de esa asistencia es 41.600 millones de reales, equivalente a 7.750 millones de dólares. El monto por familia, 600 reales, y las condiciones es el calendario de vacunación y seguimiento médico para niños, más 75% de asistencia escolar en adolescentes y jóvenes, más el control prenatal de embarazadas. Augusto, este programa de auxilio en Brasil del gobierno de Bolsonaro, ¿le ha generado cosechar más votos o esto no tiene nada que ver con los votos para Bolsonaro? Por lo pronto, el crecimiento de Bolsonaro en los sectores que reciben el Auxilio Brasil no se está viendo. ¿Sí? Hubo un repunte, depende de las zonas también, las regiones, pero no hay un repunte marcado. De hecho, Lula gana por mucha diferencia entre los que reciben el Auxilio Brasil. El Auxilio Brasil antes se llamaba Auxilio Emergencial, Auxilio de Emergencia. Fue aplicado en el 2020 en el medio de la pandemia, era una suerte de IFE de Brasil, muy resistido por el ala liberal del gobierno de Bolsonaro, por Paulo Guedes, el ministro de Economía, impulsado por los militares, impulsado por el Centrado, para lograr recuperar apoyos perdidos durante esa etapa. Y lo retoma Bolsonaro, le cambia el nombre, le pone Auxilio Brasil para quitarle ese petismo, ¿no? A la Bolsa Familia, que se mantuvo, esa cosa de identificación de Lula que lo pone como el padre de los pobres y demás. Entonces se logró implementar y se decidió recientemente este aumento de 400 a 600 que va a pagarse junto con otros subsidios hasta fin de año. Bien,